Amada iglesia del Señor, la paz bendita sea con cada uno de ustedes. Amén. Me dijeron que predicara 3 horas, así que van a tener paciencia. No, hermanos, no le voy a quitar mucho de su tiempo. La palabra de Dios siempre es eficaz en nuestra vida. Es un privilegio para mí, realmente, delante de nuestro Dios, por predicar su palabra. Y muchas gracias, hermanos, por la invitación que nos hacen, ahí donde podemos comprender el amor de nuestro Dios. Hermanos, creo que todos nosotros desempeñamos un trabajo hablando debajo del sol. Todos nosotros, de alguna manera, algunos somos constructores, ¿verdad? Otros en las fábricas. ¿Para qué? Para llevar el pan de cada día a nuestro hogar. De ese trabajo vamos a hablar hoy, pero espiritualmente. El arduo trabajo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer hace 2000 años atrás. Un arduo trabajo por el cual, no como para llevar el pan de cada día, sino que el pan vivo descendió del cielo para que todo aquel que de él come viva para siempre. El Salmos capítulo 33, versículo 19, dice que nuestro Señor Jesucristo, dando una ilustración, una profecía, ¿verdad?, de darnos vida en tiempo de hambre. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo bajó a hacer ese trabajo, la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Traer vida, ¿verdad?, a todos aquellos que estaban muertos, a todas las personas que estaban en condenación. Y hablo del trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo, de la cosecha del Evangelio, el cual nosotros vamos a desarrollar en esta hora de la tarde, la palabra de nuestro Dios. En otras palabras, basado a su muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa grande cosecha que Él trajo los primeros frutos, las primicias. A nosotros como la iglesia se nos ha encargado continuar esa cosecha, por el cual nosotros podemos vivir olvidado de eso, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere recordarnos en esas horas de la tarde. La cosecha del Evangelio siempre va a ser para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En otras palabras, a predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículos de 18 a 19. La cosecha que trajo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, hay que entender, ¿verdad?, que nos ha dado el propósito, le ha dado el sentido por el cual vivimos. Vivir como hijos de Él, como buenos padres, como buenos hijos, hablando humanamente también, como ser buenos ciudadanos de este mundo. En el capítulo 9 de Mateo es donde nos vamos a centrar en la palabra. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38, textos muy conocidos. Habla sobre el trabajo, sobre la mies, sobre la grande cosecha que trajo nuestro Señor Jesucristo. Si no puede leer, yo leo por usted, no se preocupe. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 dice así la palabra de nuestro Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuestro Señor Jesucristo en estos versículos no solo vino a decir un evangelio, vino a practicarlo, lo vino a demostrar de cómo lo debemos nosotros continuar. Si nosotros estudiamos
el Evangelio de Marcos, vemos a nuestro Señor Jesucristo siempre trabajando, sanando a los leprosos, dando vista a los ciegos. Vemos a nuestro Señor Jesucristo predicando el Evangelio y sanando al mismo tiempo, teniendo compasión por toda la humanidad. Y como siervos de Jesucristo, todos nosotros creyentes como siervos de Jesucristo, entendemos, ¿verdad?, que nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Mateo 28, ¿verdad? Marcos 16, del 15 al 16. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros como siervos, como coherederos de su gracia, tenemos que predicar ese Evangelio. Ese es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo bajó a este mundo. En Efesios capítulo 1, el versículo 13 nos habla algo del Evangelio, porque miren, el Evangelio es la manera que nuestro Dios ha usado para que el hombre sea justificado con su Creador. Pablo dijo allá en los Romanos, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, ¿verdad?, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Efesios capítulo 1. Acompáñenme a Efesios 1, capítulo 1, versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos llevó a transformar nuestra vida. Es tan interesante que nosotros tenemos que entender que no podemos, ¿verdad?, pausarnos en la gran comisión. Pero miren, hermanos, hoy en esta noche, el Espíritu Santo quiere hablar a cada uno de nosotros, porque existen mucho trabajo dentro de la viña del Señor que no resaltan en las Escrituras, pero que tiene grande importancia para el reino de los cielos. Conocemos al apóstol Pablo. Bueno, todo creyente conoce al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, pero son pocos los que conocen, los que colaboraron detrás del apóstol Pablo. Hubieron muchas personas que ayudaron al apóstol Pablo a la evangelización, y nosotros ni siquiera muchas veces lo conocemos. Siervos como Aquila y Priscila. Tíquico, dice la Biblia, verá, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Efesios 6:21. Tíquico, no lo conocemos tanto, pero que era fiel. Epafras, Arquipo, Erasto, Trófimo, son nombres que no conocemos, pero que están en las Escrituras, ¿verdad? Mujeres como Lidia, como Priscila, mujeres como Febe. Incluso Febe fue el instrumento que el apóstol Pablo usó para mandar la carta a los romanos. Si vemos, hay muchas cosas importantes que no resaltan. ¿Por qué ellos apoyaron al apóstol Pablo? Porque entendieron, ¿verdad?, que la viña, el trabajo es de todos. El trabajo consiste en todo creyente, en todo hijo de Dios. Porque recuerden, nosotros somos llamados en servir para el reino. Ya no vivir para nosotros, sino para los demás. A eso nos ha llamado el Señor, a servir hacia los demás. Pero ¿qué pasa ahora nosotros, hermanos? A veces yo platiqué hace poco con alguien y me dijo, mira, es que no, como que no me dan ganas de servir, de entregar mi vida al Señor, porque no quiero estar frente a un púlpito.
No necesariamente tienes que estar en un púlpito para servir. Y le empecé a explicar, ¿verdad? El servir a Dios podemos hacerlo de muchas maneras. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, porque el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, lo dijo, ¿verdad? No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No lo ignoréis, no pasemos por alto. Cada hijo de Dios tiene un don y tenemos que entender en qué área nos ha llamado el Señor a trabajar. Tenemos que saber en qué podemos edificar la iglesia, en qué podemos aportar para el reino. ¿Conoces ya tu don? ¿Conoces ya el área donde el Señor te ha llevado a trabajar? Preguntémonos esto. Pero miren, elevemos nuestro conocimiento un poquito más alto. Recuerden, la mente del Señor es alto, no lo podemos comprender. Tratemos de llevar nuestra mente un poquito arriba. Cuando trabajamos para el mundo, trabajos de esta tierra siempre nos dan propósito. Mira, si tú emprendes el trabajo más rápido, probablemente te vamos a dar un aumento o probablemente te vamos a subir de puesto. Puede haber muchas oportunidades de crecimiento y eso nos motiva a nosotros a ser más puntual, a destacar más en el trabajo, a tener más responsabilidad, porque estamos motivados en recibir un premio. Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos recompensas haciendo buenas obras. Las buenas obras no son para ganarnos el cielo. No, nadie, ¿verdad?, se puede gloriar por decir yo soy salvo porque hago bien a los demás. No, nadie. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. La salvación es por fe, ¿verdad? Y para fe. Entonces, las obras. Pero las obras, después de que cada creyente ha entendido el Evangelio, son beneficios para la persona. Fíjense qué grande nuestro Dios. Aparte de perdonarnos, nos da recompensas. ¿Qué recompensas podemos nosotros tener? Fíjense, la vida eterna no necesariamente es una recompensa. La vida eterna es algo gratuito para todo aquel que cree. La vida eterna es gratis y está dispuesto el Señor a dárselo a quien quiera, a cualquier persona que se humille, que entienda, ¿verdad?, que hay un Dios que reina en los cielos y en la tierra, al cual se puede entregar al Señor y ahí el Señor le puede dar la vida eterna. Pero veamos o salgamos de este lugar motivados con qué recompensa podemos tener siendo ya creyentes. ¿De qué manera puedo aportar yo para el reino? Fíjense, el apóstol Pedro hizo esa pregunta y lo hizo al Señor Jesucristo. Acompáñame en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 27 al 30. Mateo 19, de 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Apóstoles que ni siquiera tuvieron estudio. Se dice en la historia que el apóstol Pedro, ¿verdad?, solo dictaba las letras que oía del Espíritu Santo. No tuvieron un gran estudio, pero fíjense, jueces, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Es un privilegio, no lo merecemos, pero miren qué Dios tan amoroso, ¿verdad?,
la gloria de Él, su majestad es grande, que aún, miren, tenemos esas grandes recompensas. Hermanos, no quiero que ignoremos que hasta dar un vaso de agua en el nombre del Señor tiene su recompensa. Podemos cansarnos un día y decir, ¿verdad? Pues ya me cansé de estar dando, ¿verdad? Lo mismo. Pero hermanos, en esta noche, el mensaje es: no te canses, no te canses. Tiene su recompensa. Vi hace poco una hermana partir una sandía y me acerqué y estaba sola la hermana. Partir una sandía no cuesta, hermanos. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién hace eso? Y entonces ya le hablé, hermana, estoy preparando un mensaje y creo que a lo mejor usted no va, pero ya siga adelante, eso tiene su recompensa. Oh, gracias, hermano. Entonces, esto lo quiero compartir con todos ustedes, verá que todo lo que hacemos para Dios tiene su recompensa. Hay hermanos que no tienen facilidad de palabras para estar en un púlpito, pero tienen facilidad en las manos para mover una silla, para mover una mesa, para servir como diáconos. Hermano, no se canse si usted hace eso. No se canse porque tiene su grande recompensa. Maestros de niños, maestras de niñas, que no cualquiera quiere enseñar. No cualquiera tiene paciencia de enseñar a niños. Hermana, si usted hace eso y ama a los niños, síguelo haciendo. Sigue sembrando la palabra en el corazón de ellos. Ya el Señor se encargará del crecimiento. Usted no se canse, hermana, no se canse, hermano. Y lo interesante, ¿verdad? Que vamos desarrollando, hermanos que les gusta cantar, alto es el Señor, e intentan también alabar de una manera alto a nuestro Creador. Siguen adelante, hermanos, no se desanimen, todo tiene su recompensa. A los que les encanta la oración, a muchos les gusta orar. Quizás muchos han orado para que esto sea posible y nuestro Dios nos ha escuchado. Hermanos, sigue orando, no se canse, sigue orando por la iglesia, sigue orando por su hijo. Quizás su hijo puede estar descarrilado, quizás no quiere servir nada al Señor, pero no se canse, hermano. Eso nos va a llevar a alentar nuestro corazón y a ver lo grandioso que es nuestro Dios. ¿Te gusta predicar? Sigue predicando. Mucha gente nos critican, nos pueden decir: oye, pareces disco rayado, ¿no te cansas de decir lo mismo? Sigamos predicando. A nosotros no se nos ha puesto las cosas tan fáciles. Tenemos que pagar incluso como siervo de Dios aún el precio. Y un precio, hablamos de un privilegio que queremos cargar. Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes de aquel que trae nuevas, de aquel que publica la paz, del que trae alegres nuevas del bien, de aquel que trae buenas noticias del evangelio, de aquel que dice: a Sión tu Dios reina. Cuán hermosos, qué joyas tan preciosas delante de Dios. Así ve Dios a aquellos que hacen su voluntad, aquellos que viven para el Señor y viven para los demás. No te canses, amado hermano, que al final de cuentas todo esto va a pasar y un día estaremos delante de nuestro Rey. Y qué precioso sería escuchar esa voz cuando digan: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todos anhelamos eso, todos anhelamos servir para Dios. El tiempo quizás no apremia mucho porque tenemos poco tiempo, pero miren, en la Biblia existen tantas recompensas, incluso existen las coronas. Probablemente usted no puede estar de acuerdo conmigo, pero en la Biblia lo enseña. Explica la corona incorruptible, que habla primero a los Corintios 9:25. La corona de vida, los que soportan la tentación, como dice Santiago 1:12. Incluso a los que mueren, ¿verdad? Como mártires, tienen su recompensa.
probablemente no van a quitar la cabeza como Juan el Bautista, pero eso tiene aún su recompensa por no negar a nuestro Dios. La corona de gozo, a veces somos instrumentos para llevar a una persona a la iglesia y esa persona entrega su vida a Cristo. Nos alegramos, cuanto más nuestro Dios, aparte de hacer fiesta, seremos recompensados por eso. Los que aman la venida de Cristo también tienen su recompensa. Pablo le dijo a Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Pablo está explicando a Timoteo, ¿verdad? Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Los que anhelan el regreso de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, tienen aún sus recompensas. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, también habla de una corona de gloria para todos aquellos que apacientan la grey del Señor. No es fácil lidiar con una congregación, ¿verdad? Donde a veces nos comportamos inmaduros, pleitos. ¿Qué necesidad hay de un líder estar lidiando con los demás? Bueno, quizás eso nos ya ha llamado el Señor y hemos perseverado. Bueno, tratemos de acabar la carrera con gozo para que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel. Todo eso tiene su recompensa para aquellos que apacientan la grey del Señor. No se desanimen, todos tenemos tarde o temprano nuestra recompensa. Solo tenemos que entender en qué momento y en qué área hemos sido llamados. Hebreos capítulo 6, versículo 10. La palabra de nuestro Señor dice que Dios no es injusto. Él no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, dice, y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Él está tomando, se podría decir, apuntes de todo lo que nosotros hacemos. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, hermano, aliente su corazón con esto. Así que, hermanos míos, dice, amados, estar firmes y constantes. En otras palabras, estén firmes como los soldados, ¿verdad? Firmes, constantes, sólidos. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío, no hay nada vano en eso. Tienen su recompensa con el Señor. Es tan precioso, ¿verdad?, oír las recompensas de nuestro Dios. Pero preguntémonos, hagamos una pregunta cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo esforzarme más y ser mejor obrero para la gloria de Dios? La intención es ser cada día mejor, un mejor obrero. Veamos rápidamente algunos puntos que nuestro Señor Jesucristo como requisito nos dio, ¿verdad? La humillación. Sí, amados hermanos, la humillación son requisitos para trabajar en la obra del Señor. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28 dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros, dice, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Ese es el requisito, la humillación, porque nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Y aún a dar su vida por los demás. Ese es el primer requisito, humillación. Diligencia. Pablo le dijo también a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Diligencia. Y diligencia va relacionado, amarrado con la responsabilidad. Responsabilidad, disciplina. Eso es lo que pide nuestro Señor, disciplina. La diligencia habla de esforzarse más, ser pronto, ser ferviente.
estar atento con las cosas del Señor, estar como nuestro Señor Jesucristo, ocupado en los negocios de nuestro Padre. Eso habla de una diligencia. En Nehemías capítulo 4 versículo 17 vemos que el pueblo de Israel estaba levantando una muralla, ¿verdad? Se había quedado desolado Jerusalén. Bueno, vemos a Nehemías levantando los muros. Pero ahí en Nehemías capítulo 4 versículo 17 dice que el pueblo llevaba en la mano, ¿verdad? La obra, quizás la mezcla, quizás levantando piedra, pero en otra mano la espada. Y eso habla de una ilustración para nuestra propia vida. Hermanos, todos trabajamos, todos llevamos el pan de cada día. Todos nosotros servimos para el Señor, pero no falta, ¿verdad? Que a veces podemos tener un pretexto, decir, bueno, es que yo trabajo. Bueno, todos trabajamos. Pero nuestro Dios pone esa ilustración de que tenemos que andar las cosas de este mundo y también la espada. En otra palabra, el servicio a Dios y nuestros quehaceres de este mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos va a dar espacio para darnos un descanso. No nos va a decir, bueno, yo a rato los ataco. No, el ataque está a cada segundo. Y tenemos que estar listos, y ese es un requisito para estar como buen obrero. También tenemos que entender otro requisito fundamental: negarnos a nosotros mismos. Cualquier persona, cualquier hijo de Dios que quiere realmente servir al Señor, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un requisito, negarnos a nosotros, negar nuestro ego, negar nuestro yo. Ese es un requisito para servir al Señor. No se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Podemos decirle al Señor. Eso es negarnos a nosotros mismos. Y sobre todo, Jesús lo dijo con estas palabras. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Podemos contar cuántas semillas tiene una naranja, pero no saber cuántas naranjas tiene una semilla. Para ver eso, primero tenemos que ver que la semilla tiene que morir. Tiene que ser enterrado, morir y que nazca un árbol y poder ver los frutos. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo, a morir. Ya no vivir para nosotros, sino para Cristo. En esta tarde, hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros somos temporales. Nosotros vamos de paso, somos peregrinos. Nadie es eterno en este mundo. Y para eso nosotros tenemos que dar lo mejor a nuestro Maestro, esforzarnos más, seguir hacia adelante. En el versículo 37 de Mateo, regresando, versículo 36, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor Jesucristo, otro requisito más, ¿verdad? Tener compasión por los demás. Ese es uno de los trabajos que tenemos que desempeñar. Tener compasión por los demás. Porque eso vino nuestro Señor Jesucristo a compadecerse, a darles aliento a su corazón. Toda dolencia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo eso trajo. Y eso tiene que ser fundamental en nosotros. Amar
a la iglesia, así como Cristo la amó y se entregó por ella. Queremos servir a Dios, amemos a la iglesia. Si nos amamos solamente nosotros o lo hacemos por intereses, no vamos a funcionar delante de Dios. Solo nos vamos a ver como siervos malvados. En el versículo 37 y 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad dice, la mies es mucha, malos obreros, pocos. Ya casi voy a dar la conclusión, hermanos. La Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Dios está invitando a cada uno de ustedes a trabajar en el reino, pero ¿saben qué? Son pocos los que aceptan. Son pocos los que dicen, yo quiero hacerlo. Ahora, aquí la pregunta es, ¿quién dirá, como dijo el profeta Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién hará esa pregunta? ¿Quién dirá, Señor, yo estoy dispuesto a ser un buen obrero? Probablemente nos podemos decir, somos débiles, no. Con Cristo nosotros podemos ser tan victoriosos. Incluso la Biblia nos dice, despierten los valientes. Que diga el débil, soy fuerte soy. Porque en el Señor Jesucristo nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero tenemos que entender, morir para dar frutos. Miren, hermanos, esto me ha llevado a mí a fortalecer mucho mi vida. Y como una aplicación a este mensaje, miren, debemos de trabajar. Debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque realmente vale la pena. Aquí podemos nosotros hacer una mansión, una casa, 3 casas, y el día que partimos de este mundo, lo único que nos vamos a llevar son las cosas espirituales. Todo va a quedar, todos sabemos eso. Todos nosotros nos esforzamos a predicar, nos esforzamos a servir en Dios, pero ¿saben qué? Después de que partimos de este mundo, ya no hay predicación, ya no hay profecías, ya no hay nada que podemos hacer más que estar frente a nuestro Rey dándole cuenta. Ya no hay nada. Incluso Apocalipsis 14:13, el apóstol Juan escuchó una visión, ¿verdad? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Fíjense lo que le dice el Espíritu Santo, escribe. Y eso sirve para nosotros. Bienaventurados, dice, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Lo único que nos llevamos son nuestras obras, no para ganarnos al cielo, sino para ser recompensados. Y créanmelo, aunque nos ganemos todas las recompensas, quizás podremos decirle como los ancianos, arrojarlos delante del que vive y reina para siempre, diciendo, digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, la honra y el poder, porque por ti fueron creadas las cosas. Aún esas recompensas no se comparan con ver a nuestro Rey cara a cara. Eso es la gracia de Dios, amados hermanos. Es lo único que nos vamos a llevar, lo que hicimos en este mundo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Debemos de trabajar, amados hermanos. El afán de este siglo no nos puede dar recompensas espirituales, mas lo que hagamos para el Señor tiene grandes recompensas. Hace algunos días decidí trabajar más para el Señor. Y ¿saben qué? Siempre se levanta oposición para no hacerlo. De repente, ¿verdad? Nos ofrecen overtime. De repente nos dicen, oye, ven a trabajar mañana. Oye, hay un trabajo, un sayaba.
te lo damos. Pero nuestro Dios dice que hay que invertir para el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Amén. Aliente su corazón, amado hermano, amada hermana. Y si usted por primera vez está oyendo el mensaje, hoy es día para que te pongas a cuentas con tu Creador y seas un buen obrero. Porque la vida del cristianismo no consiste en los años, consiste conforme hagamos la voluntad de nuestro Dios. Si quieres entregar tu vida al Señor, hoy es la tarde, hoy puedes empezar a ser como un obrero. Si estás mal delante de tu Creador y quieres reconciliarte, la invitación también está abierta. Hoy es el día. Aquí tenemos agua, ¿verdad? ¿Qué les impide que sean bautizados? Hoy es el día de...